La tecnología es algo a la cual algunos operando le tienen miedo, otros la saben aplicar y finalmente hay muchos que están desconcertados porque por diferentes razones de la formación que recibieron en la universidad o en el colegio no pudieron acceder a ella a tiempo. Pues bien, el desafío del futuro es usar la digitalización como una herramienta para armar un futuro diferente que nos pueda hacer más felices, más íntegros en nuestro desarrollo personal y con mayores capacidades que nos permitan gozar de la cultura y vivir mejor. Y vivir mejor parece ser el gran lema de la historia humana actual. Y yo quisiera el día de hoy, por eso, conversar de una manera muy libre, muy abierta, con Alfredo Pérsico, quien es el CEO, que quiere decir el presidente del directorio y gerente general de Future, ¿cómo se escribe esto? Future Lab. Future Lab, disculpa el error. Consultor y una personalidad que nos parece sumamente atractiva para tenerla con nosotros hoy. Sin Flor es un programa que busca llegar a temas diferentes y nos parece muy importante porque esto llega a 40 ciudades del Perú y va a llegar a mucha gente que le interesa el tema de un desarrollo diferente y en este caso el desarrollo digital. Alfredo, yo primero quisiera que le expliques al público quién eres tú y cómo es que has empezado esta aventura de Future Labs. Y sobre todo me interesa saber dónde estudiaste, de qué parte del Perú eres tú. Perfecto, yo soy de Lima, estudié en San Marcos, soy psicólogo de formación, tengo 2 hijos que son motores de mis sueños, siempre aposté por un mundo mejor partiendo de los niños y los adolescentes y a partir de eso ver cómo el tejido empresarial comenzó también a ganar una tribuna importante en mi desarrollo profesional, me llevó a crear una consultora que pudiese trabajar la innovación para hacer un mundo mejor. Esto va a implicar pues que la innovación es un proceso incómodo, que la manera en la que uno piensa el futuro no es como estás viviendo tu presente, sino es cómo migro a condiciones nuevas que nos permitan tener valor compartido, un mundo sostenible, y cuando ves a tus hijos te das cuenta que este mundo tiene que cambiar. Claro. Entonces, esa es un poco mi historia y cómo es que... Perdón, es cambiar de un mundo donde se ha introducido Google, TikTok, todo ello, pero que sigue igual. Así es. Con guerras como la de Ucrania, con guerras y posibilidades muy limitadas para la humanidad, ¿no? Totalmente, dije, con un grupo de amigos también académicos, ¿no? Con el que conversábamos este tema de la innovación, yo les decía que existe para mí 2 tipos de innovación. La funcional, haces cosas que parecen novedosas, pero que repiten lo mismo. Entra la digitalidad, entra la realidad aumentada, la realidad virtual, pero la lógica es consumista, las maneras de poder vincularte con el mundo es depredador. Entonces, ¿qué es exactamente el mundo que estamos provocando con el ingreso de la tecnología? ¿Hacia dónde estamos yendo? Eso no lo define la tecnología, sino la humanidad. Y por eso es que tenemos que ver la manera en la que razonamos el mundo juntos, preguntarnos por los problemas incómodos que no queremos resolver, porque el otro tipo de innovación es la innovación crítica, que le denomino, que es aquella que cuestiona las condiciones de desigualdad, que cuestiona las brechas que tenemos y desde ahí tienes que buscar trascenderlas. En un libro muy importante, Homo Sapiens, que seguramente conoces, claro. Hay toda una línea de razonamiento diciendo de que el conocimiento, la autoconciencia es el primer paso a que el ser humano se vuelva una persona socialmente integrada. Correcto. Y el segundo es la solidaridad. Es decir, el ser humano, a diferencia de cualquier otro animal, aunque hay solidaridad entre los animales, tiene una ventaja en eso, ¿no? Que esa solidaridad es la que le da la capacidad de vivir en comunidad, la capacidad de cazar mamuts en equipo o la capacidad de también hacer grandes desastres, ¿no? O sea, todo eso va junto. Pero lo relevante es eso, ¿no? Que es que el conocimiento está en el eje de las capacidades del ser humano para transformar la vida, ¿no? Así es, y que no hay innovación sin conocimiento. Y Harari, en el libro que tú comentas, en donde se define justamente que, conversaba con un amigo mío de este concepto, ¿no? Que la consistencia es el campo de juego de las mentes obtusas. Claro, porque en realidad, más que buscar la plena consistencia con el status quo, lo que hay que provocar es la creación de lo nuevo para poder trascender en conjunto. Como algo que pasa en el Perú, ¿no? Que es el fanatismo de dividirse en 2 campos supuestamente culturales, definitivos, absolutos, que lleva a que al final tú no tengas una solución. Porque la solución nace de eso que decíamos del ser primitivo, que es la colaboración. Así es. ¿No? Y en un concepto de colaboración que tú tienes, en donde estamos creando futuro, estamos diseñando futuro,
en conjunto o lo estamos desarrollando desde una élite. Claro. Estamos aprendiendo a generar diálogos en donde lo que incomoda al pensamiento correcto nos permita construir horizontes comunes o no. Entonces hay una necesidad de repensar lo que es innovar para replantear condiciones en donde hay brechas, hay desigualdades. Somos la región que tiene el coeficiente de Gini que se incrementó en 2.7%. El coeficiente de pobreza. De desigualdad, donde, claro, donde la mayor cantidad de dinero está concentrada en muy pocas manos y el resto se democratiza en muchas manos. Acá en el Perú, que es un 51% de la propiedad es propiedad de un menos del 4%. ¿No? Exactamente. Entonces, es una realidad esa desigualdad. Bueno, ahora vamos a lo que es la esencia de las posibilidades que nos ofrece el cambio digital, que correcto, significa un cambio cultural, personal y de era, ¿no? Y no hay conciencia todavía de eso. Todo el mundo cree que la era es la post-pandemia. Y como dijo irónicamente un español en un libro muy famoso, sencillamente lo que viene ahora no es la post-pandemia. Lo que viene ahora es un cambio total de la realidad. Porque ya estaba preparándose, ¿no?, en los últimos años, pero en realidad ese desenlace se da por la crisis social que la pandemia crea, que obviamente tiene que ver con la guerra que se están librando ahora, con una serie de factores geopolíticos y con una crisis de que ya la humanidad se está dando cuenta que por la ruta que sigue tiene riesgo climático, el envenenamiento progresivo de la naturaleza, que hace que los alimentos en el Perú, un ají hoy día tiene 70% de fertilizantes que son tóxicos. Tienes multitud de epidemias que se pueden desatar y que las soluciones muchas veces nadie las está pensando o las piensa muy tarde, ¿no? ¿Cómo provocar el futuro para que el cambio no sea lo que respondamos, sino que comencemos a provocar cambios, ser protagonistas de un cambio que nos permita mejores condiciones de vida? Y es que ahí la digitalidad, la humanidad y la naturaleza, desde mi punto de vista, generan una triada simbiótica que deberíamos entender. Por ejemplo, ¿cómo la tecnología nos permite ser más humanos? ¿Cómo hacemos que la tecnología aprenda de nuestra humanidad? O sea, ahí hay un detalle, ¿no? En las películas americanas y en general en las películas y series que incluso salen en Netflix, muchas de ellas, tú ves que la tecnología tiene aspectos que generalmente se vinculan al mal, ¿no? O sea, el capo, el malo de la película es el que usa la mayor cantidad de tecnología. Sin darnos cuenta, estamos internalizando un valor. O los niños que juegan, bueno, niños ya no se puede decir eso porque los gamers son una tribu muy extensa que abarca varios grupos de edad, pero digamos el gaming, ¿no?, tiene una carga muy fuerte también de violencia que es violencia arbitraria, violencia que tiene que ver con descargar emociones que si no se vuelven guerra, ¿no? Pero en todo caso es una tribu muy importante, pero siempre está orientada a la violencia, ¿no? Por supuesto, y digamos que ahora esas son plataformas que el ser humano utiliza para poder generar alguna satisfacción de necesidades, claro, disfrute, compras, etcétera. Pero lo que va a suceder es que vamos a tener que pensar en la inteligencia artificial. Cuando se pueda autonomizar y tenga capacidad de toma de decisiones. Como es el robot que claro, termina siendo también autoconsciente. Así es. Llega un momento que es como un hombre, prácticamente. Y esto es algo que muy probablemente llegue, existe una singularidad, claro, y dentro de ese proceso digital tenemos que pensar cuál es la simbiosis que queremos crear con el mundo digital y también con la naturaleza. Porque lo que predice Harari, que hizo Homo Sapiens, en otro libro, que se llama Inteligencia Artificial, no sé si has tenido oportunidad de conocerlo, en ese libro, bueno, si lo has leído, es una especie de catálogo de errores también, ¿no? Así es. Desocupación por los robots, y no sé, podrías quizás resumir un poco las ideas del libro, quizás para el público, ¿no? Lo que pasa es que vamos a entrar en un concepto de, así como existe la biodiversidad, claro, así como existe la demodiversidad, diversidad de los pueblos y culturas, tenemos también la ciberdiversidad, claro, que va a tener sus propias jerarquías, sus propias formas de autorregulación. Una organización social alrededor de la informática. Exactamente. Y que no necesariamente tiene las lógicas humanas, porque la capacidad de la inteligencia artificial, cuando se vuelva autónoma, quiere decir que es capaz de dar continuidad a su propia existencia. Es decir, crear su propio código. Ya no tienes que tener programadores haciéndolo. Generar aprendizajes. Podría clonar también como lo de su especie, es decir, que termina teniendo una serie de propiedades que hoy día se le asignan al ser humano, ¿no? Así es. Y además subordinando jerarquías. ¿Y eso es bueno? Claro, porque Harari te lanza todo el catálogo de errores, ¿no? Y no te dice realmente todavía. Claro, es un libro que cuestiona, ¿no?
Cuestiona el hecho de que, te cuestiona mucho, porque te explica cómo va a ser la inteligencia artificial, desocupación masiva de sectores de la población. Así es. Bueno, una cosa que cada vez que se lo diga a un abogado les parece terrible, que es que la primera profesión, Que es un escenario, la ¿no? primera profesión que va a desaparecer es la de abogado, ¿no? ¿Por qué? Todas las consultas se pueden hacer evidentemente a través de la computadora. Entonces, como tú dices, es un escenario que no sabemos si se va a cumplir, no creo que se cumpla al 100%, pero por lo menos describe una realidad que podría comprometer muchas cosas para el ser humano. Yo ¿O tú le ves aspectos positivos? leyendo a Edgar Morin, que es un autor que a mí me encanta, sí, ¿no? gran educador, claro. Edgar Morin, Filósofo, claro. sociólogo de formación y filósofo de la transdisciplinaridad, ¿no? Claro. Él lo veía como algo no tan probable el que finalmente la inteligencia artificial nos pueda dominar, ¿no? Más bien somos, creo nosotros, la única especie que es tan bruta que devasta lo que está alrededor y somos zánganos literalmente. Entonces la pregunta es, si la inteligencia artificial nos mirara como virus que hay que eliminar, ¿nos eliminaría? Entonces, esta es la pregunta que siempre está rondeando, pero creo que cualquier sistema más inteligente y donde no haya el tema pasional que es propio del ser humano, claro, también lo afectivo, simbólico, va a ser más inteligente en sentido simbiótico, que no hay mejor forma. Lo que significa simbiótico. Claro, sí, es la capacidad de poder crecer en conjunto, de nutrir tu evolución y tú nutrir la mía, de poder encontrar un intercambio desarrollador entre ambas partes. Entonces, claro, si yo pienso lo que significa la naturaleza como un lugar de disrupción, queremos hacer grandes circuitos integrados que generen sistemas y se apalanquen con software, y tenemos sistemas increíbles en la naturaleza ya conformados. ¿Cómo podemos... Dicen que no hay mejor manera de aprender a volar que mirar los pájaros. Por ejemplo, entonces, ¿cómo podemos aprender de los sistemas conformados por la naturaleza para desarrollar modos productivos regenerativos y no modos productivos devastadores, destructivos, depredadores? ¿Cómo la naturaleza nos ayuda a la disrupción? ¿Cómo la tecnología puede ayudar a fortalecer la capacidad regenerativa hoy de la naturaleza, brindándole capacidades? Lo que eran sabios, por ejemplo, los incas, los aymaras, Exacto. las culturas originarias del Perú. Ahí o sea, viene. ellos no se pelean con la naturaleza. Exacto, y ahí es cuando viene la parte de la humanidad. La humanidad tiene que aprender los procesos regenerativos de la naturaleza y poder comenzar a humanizarse. Un dato clave, los incas no construían en las tierras agrícolas, construían sus propiedades, sus fortalezas o pueblos por encima del En las valle. alturas. ¿Sí? Aparte porque como eran serranos, tenían un problema que era el paludismo en la costa, ¿no? O sea, tenía una razón médica, pero además había una razón práctica, que era que no se destruía la tierra donde tú cultivabas alimentos. Mira, te pongo un ejemplo que de repente puede parecer de ciencia ficción, pero cada vez se está acercando más. Imagínate que en un colegio tú puedas hacer un grupo de personas que sean tus miembros de la comunidad del salón, pero también puedes articular a Einstein en el grupo, puedes articular a Michel Foucault, puedes articular a Platón. Por vía de la inteligencia artificial. ¿Cómo así? Claro. Se singulariza toda la obra, o se trabaja y toda la obra a través de una inteligencia artificial, se establece un espacio con realidad aumentada donde tienes el holograma, la imagen que es el holograma, ¿no? De Einstein hablando contigo, y hablando con lenguaje coloquial a los niños. Y hablando con lenguaje coloquial, pero potente, con sus formas de razonamiento, claro, y comienzas a construir reflexiones sobre el mundo y el futuro. Claro. Ahora imagínate que esa plataforma en la que están esos hologramas está aprendiendo de la interacción con esos niños y con los de Inglaterra, Alemania, claro, y otros lugares más, y comienza a generar aprendizajes propios a partir de lo que Aristóteles conversó con todos los niños de los distintos países. Claro. Imagínate poder tener un Steve Jobs dentro del grupo y tener comunidades transtemporales en donde la obra humana ha sido digitalizada, ha sido... O sea, vas, por ejemplo, al mundo primitivo y ahí te ponen un neandertal, gracias a este sistema. Por ejemplo, ¿no? Pero ahora imagínate no solamente en el tema del concepto de lo primitivo, sino el activo y el valor de la cultura y el saber. ¿Te puedes imaginar lo que sería tener en los colegios líderes de la cultura xáninca, o matsillenga, ashéninca, por vía digital, hologramatizado, líderes que te explican la cultura? Un poquito lo que es el holograma, claro, porque mucha gente todavía no conoce ese concepto. Existen ya temas de realidad aumentada que te permiten ponerte gafas con las que ves lo que está en tu espacio real
y aparece una imagen Como en una película. como si fuera Star Wars, Claro. o como si fuera Minority Report, esta película con Tom Cruise, o esta otra de Iron Man, ¿no? Sí. Donde comienza a estar con Jarvis, entonces el protagonismo central. Entonces, ¿qué pasa? Es una imagen creada por la computadora Pero que es un objeto insertado Así es. dentro de la realidad existente como algo que aumenta. Claro. Pero existe ya no solamente la realidad aumentada, sino una realidad mixta en la que tú puedes interactuar con las manos con esa realidad y, por ejemplo, los HoloLens, tecnología de Microsoft, Sí. te permite estar en interacción con ello. Entonces, te puedes imaginar lo que significa que tú pongas la inteligencia artificial al servicio de reconstruir la obra humana, científica, artística, poética, y también de nuestras culturas, que es el activo que ninguna parte del norte tiene. Sumamente importante. Y poder representar a un líder ayánica hablándole a un grupo de niños y conversando sobre la solución de un problema, con su cosmovisión, enseñándole su lenguaje. Esto va a ser posible en un futuro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el futuro que queremos diseñar en la educación, en la salud, en la política? ¿Cómo van a ser las ágoras griegas en la versión de un espacio digital donde puedes tener transtemporalidad con actores hologramáticos que han sido nutridos por inteligencia artificial con los libros que han publicado y que pueden aportar a la discusión de expertos? Extraordinario, o sea, sería como darle, la virtualidad en realidad es una forma de presencialidad distinta, en otro espacio, que permitiría que la historia que tú la ves atrás la tengas delante y que pedagógicamente sería una maravilla, superaría cualquier forma de enseñanza Imagínate en política. Complementaría la enseñanza. Ahora imagínate en política. Bueno, en política sí habría que buscar a los griegos porque lo que tenemos ahora no son precisamente cultos. Y lo que sucede es que los políticos no saben dialogar, pero imagínate si pudiéramos provocar espacios hologramáticos con distintas culturas. Que vean a Churchill cómo negociaba en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes sus acuerdos como primer ministro, extraordinario. O sea, que vean, es que no hay una, como tú dices, una cosa importantísima, Isa, que es que acerca a la experiencia que otros han tenido, que no la tienes que transitar a través de un libro, la acerca a la realidad de la educación. O sea, o poder educar políticos sería una cosa maravillosa en ese sentido. Lo que pasa es que lo político es de somos personas políticas. Claro. Lo que sucede es que la política instrumentalizada se ha vuelto miope e incluso existe la tiranía de los expertos, de los tecnócratas sin alma que se supone tienen el saber, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿estamos construyendo una sociedad conjuntamente? Probablemente cuando vemos América Latina y vemos que el coeficiente de Gini de desigualdad se incrementó 2.7 en la pandemia y somos la región en el mundo más desigual, diremos, los expertos parece que no nos dieron muchas orientaciones. Otro dato clave, países de América Latina, sobre todo el sur, de América del Sur, hay un mapa que a mí me pareció terrible, donde aparece un comparativo entre el año 2012 y después de la pandemia. Efectivamente algo en la línea que tú dices. Con las familias que ganan $5.4 por día, 22 soles, para que se entienda. Y había en el Perú un incremento relativamente moderado porque hubo una época de prosperidad, pero por ejemplo en lugares como Brasil había un incremento del 30 al 36%. O sea, un crecimiento así en un país de 215 millones de habitantes significa unos 60 millones de personas que habían retrocedido en su nivel de riqueza y de ingreso diario. Y Argentina, un retroceso total, de un 30% a un 6%. O sea, eso te explica lo que estás diciendo tú. La desigualdad del ingreso es una realidad. Ese es el desafío de la innovación. Así es. Ese es el desafío del diseño y futuro. Que no es la igualdad por la igualdad, sino que eso significa que ahí falta distribuir la riqueza, falta generar la riqueza, falta integrar a la sociedad, digamos, a muchísima gente, ¿no? Es que somos glotones, pues, que lo queremos todo. Y cuando comenzamos a ver que la naturaleza te puede enseñar cosas como, por ejemplo, debajo de un árbol grande, esto lo dice Gunther Pauli, que es de la economía azul. Claro, la agroforestería, puedes sembrar. Haces un árbol gigante y alrededor de él varios arbustos y ves que una planta de café te das el mejor grano de café, que tiene la pulpa con antioxidantes más potente, pero además, cuando está bajo la sombra de un gran árbol, te da flor de café. Eso quiere decir que la manera obsesiva de a veces decir, quiero solamente el café, se encuentra con una flor que puedes hacer té de café, puedo hacer una pulpa de antioxidantes, puedo hacer una serie de cosas y los otros arbustos también. Entonces, la agroforestería, ¿no? Que en el Perú
nos dedicamos mucho a depredar los árboles, pero no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Yo he visto en Tarapoto, en una oportunidad que estaba ahí viviendo, realmente experiencias extraordinarias en ese campo, y hechas por los ayánicas, ¿eh? O sea, en los campos de café, efectivamente ponerle sombras, a veces era guayaba, o ponían árboles frutales que permitían que esa sombra mejoraba la calidad del café, obviamente, y permitía realmente una experiencia muy importante. Porque... Sin contar lo que la industria farmacéutica podría hacer si se detiene la tala de árboles a través del cultivo de todo el reino fungi, de los hongos. Cada árbol, claro, y en la zona que tú estabas comentando, claro, justamente, claro, cada árbol da un tipo de hongo. Claro. Imagínate la diversidad y los hongos que son factores claves para la medicina. Para la medicina. Así es. Entonces tienes una mega diversidad en toda esa zona, claro, mega diversidad porque son más de 10.000 especies de árboles. Por supuesto. Por lo tanto tienes cantidades de hongos que se están talando y tú no sabes qué tipo de enfermedades estamos perdiéndonos la cura. Que están ahora cobrándonos, nos está cobrando la naturaleza la cuenta con el COVID, que es una parte de casi 76 plagas que la humanidad ha vivido, que son producto del exceso con la naturaleza. O sea, claro, porque no se puede distribuir la carga viral, claro, en la naturaleza porque falta naturaleza. Pues. Claro, lógico. Entonces, esto es un punto importante. Por eso la simbiosis. O sea, la única manera de crear un futuro justo, sostenible, que revierta la situación crítica a la que las mayorías están expuestas en el mundo, es que comencemos a pensar en que la naturaleza, la tecnología y la humanidad tienen que hacer una alianza. Bueno, esa es una tesis muy importante porque es un nuevo humanismo, ¿no? Sí. O sea, muchos han predicho que el periodo post-pandemia podría dar lugar a algo parecido al Renacimiento. O sea, un siglo probablemente de cambios que lleven a una nueva manera de comprender la humanidad, de que el propio ser humano reflexione sobre sí mismo y de nuevas ubicaciones que van a tener la ciencia y la tecnología. Creo que estamos... Bueno, los positivos dicen que va a ser así, otros predicen el desastre absoluto a partir de la crisis climática, ¿no? Lo cierto, como diría Boaventura de Sousa, Sousa Santos, claro, con un libro que acaba de sacar que se llama El futuro comienza hoy, ya, es que ya no hay marcha atrás, claro, sabemos que nos estamos jugando el futuro. Eso es lo concreto. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de futuro, vemos el futuro como algo inagotable, que existe. El futuro es un hecho cultural, que es precario, que se nos puede ir de las manos, porque simplemente podemos extinguirnos como humanidad y quedarnos devastados. O sea, realmente. O sea, el uso de los recursos sin tener en cuenta las necesidades del futuro y sin tener en cuenta el hecho que el futuro es algo concreto que tú comprometes con lo que haces hoy, es fundamental. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Hay un razonamiento indolente cuando hacemos innovación, cuando pensamos el futuro, y ese razonamiento indolente tiene una fórmula muy sencilla. Vuelve el presente un instante, como tomarte una Coca-Cola, y vuelve el futuro algo inagotable, cuando es al revés la fórmula. Tienes que hacer que el futuro sea algo precario y que tienes que cuidarlo, y el presente tienes que ampliarlo porque es un momento de conexión con la diversidad. Diversidad que son de culturas, de pueblos, de naturaleza, ¿no? Porque de se ve la diversidad únicamente, bueno, no únicamente, sino que ha sido muy fuerte porque es un movimiento mundial alrededor de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, pero resulta que hay todo tipo de minorías adicionales, ¿no? Por ejemplo, un día en una conversación con Alfredo Torero, un gran sanmarquino que fue probablemente el más grande lingüista que ha tenido el Perú, etnolingüista, nos contó en un grupo, una conversación, de que en el Perú cuando llegaron los españoles habían por lo menos, dijo, 600 diferentes reinos, como China, y que habían 240 lenguas, que era una diversidad absoluta, es decir, valle por valle. Y probablemente ahí está la clave de la diferencia que a veces tú encuentras en ciertas zonas del Perú entre los que están arriba, los que son pastores, con los que están al medio, que ya no es la cosa tradicional, sino que ahí hay diferencias culturales que a veces salen a la hora que uno dialoga con la gente, porque ellos se identifican con algún tipo de leyenda, algún tipo de cultura, algún tipo de rezago de esa parte. Entonces, este país ha sido súper complicado. Y es que lo que y tanto que los españoles se rindieron, ¿no? Hicieron las minas y dejaron a los peruanos entre Huancayo y el Cusco que se gobernaran así mismo. Es que, ¿no?, el problema de la simbiosis es la ciberdiversidad que va a haber. Así es. Van a haber entidades digitales de distintos tipos, claro, con las que vamos a tener que vincularnos y tenemos que generar una ampliación de capacidades, claro, humanas. La demodiversidad, que es la diversidad de nuestros pueblos y culturas, en las cuales podemos encontrar sabiduría milenaria acumulada. Y el tercer tipo de proceso es la biodiversidad,
en donde hay que aprovecharla para que se regenere, no para depredarla y utilizarla hoy. Vamos a terminar esta primera parte de la entrevista con una pequeña pausa. Yo vuelvo con ustedes, amigos, en Cifroro en breves momentos. Nos hemos pegado un vuelo de lo bueno, pero está bien, porque eso es muy importante. Y en la segunda parte lo que podríamos hablar son las aplicaciones. Perfecto. De todo lo que significa la digitalización. No sé si te parece bien Excelente. el sistema. ¿Está bien? Excelente. Dime. ¿Puedes tener mano, por favor? La que volvemos. Ya, ok. 3, 2. Amigos, vuelvo con ustedes en pocos momentos para continuar con esta interesante conversación. Estamos en Cifroro, el programa que siempre dice las cosas de manera diferente. Con Alfredo Pérsico estamos conversando aquí en Cifroro sobre las nuevas tecnologías y el nuevo futuro que nos espera. Y ahora vamos a hablar, hemos hablado de la humanidad, hemos hablado extensamente de muchos de los cambios que van a haber en el mundo, y hoy día yo quisiera hablar de los cambios que requiere el Perú y cómo se aplica lo que tú haces con la tecnología, con la innovación digital y con la innovación a secas, ¿no? Para cambiar esas realidades. ¿Cuál es para ti el primer problema que tú encuentras en este país que no nos permite dar el salto hacia, no diría la modernidad, que es una palabra bastante devaluada, pero digamos hacia una mejor vida, digamos? Bueno, el concepto es la democratización de los activos digitales y de los recursos, porque finalmente podemos llenarnos de digitalidad, pero la pregunta es ¿para quiénes? Y además, ¿en manos de quiénes? Entonces, la capacidad de desarrollar competencias en nuestra gente para que asuma y asimile la tecnología, pero además cree, provoque, construya, va a ser muy importante. Ahora, dime, el punto de partida, sí. Quisiera que conversemos del punto de partida. ¿El punto de partida del Perú es muy atrás o hay una masa crítica ya que empieza a crecer sobre la cual se puede hacer muchos proyectos digitales de nueva tecnología que podrían cambiar el país? Y yo te lo respondería de la siguiente manera. ¿Te acuerdas cómo era la piratería en Wilson? Claro. Ya pues, tenemos talento increíble, ¿no? increíble. Sí, pues. El asunto es que efectivamente la demanda está creciendo a una velocidad mucho más alta de lo que esperábamos y están siendo escasos los puestos. Es como la velocidad de los smartphones en Perú, ¿no? Claro. Que hoy día 83% de la población tiene y tenemos 42 millones de smartphones, una cosa así, increíble. Exacto. O sea que hay un crecimiento vertiginoso de la tecnología porque la gente se adapta rápidamente, ¿no? Claro, y vas necesitando no solamente los que saben utilizarla, Claro. sino los que saben generarla. Exacto. Entonces, los consumidores de tecnología versus los creadores de tecnología. Esta es la dicotomía en la que estamos. Ahora, existen tendencias muy concretas, ¿no? 5G y el Internet de las cosas, el IoT, que le dicen Internet of Things. Tienes la computación cuántica, que está ya en emergencia como ¿Podrías una explicar algunos de tendencia? estos conceptos para Sí, que el público lo justamente vamos a esto. Imagínate la capacidad de tener, ahora tenemos el 4G que le llaman. Tú te puedes descargar archivos pesadísimos en materia de 1 segundo. Después descargarte una película completa en unos segundos. Eso va a ser el 5G. O sea, es así de fuerte. Y para esta conectividad necesitas un tipo de infraestructura, pero que hoy en día ya se está viendo de distintas formas. Starlink, podemos ver también... Podríamos explicar Starlink, que eso es muy interesante para... Correcto. Sí. Imaginémonos que tú estás en un pueblito de un lugar determinado que no te llegaba la conectividad y ahora tienes una señal potentísima que está orientada con los satélites De baja órbita. Y que, claro. que te están brindando una conexión a esa localidad. Quizá para explicar, un satélite sobre la Tierra tenía que estar generalmente por encima de los 7.000 kilómetros, ¿no? Exactamente. ¿No? Y hoy día esta órbita baja permite que esté a 700 kilómetros por encima de la Tierra e incluso menos. Correcto, ¿no? Correcto. Y esto mismo se plantea ahora a nivel de dirigibles. Es decir, una cosa es el satélite, Claro. ¿no? Pero hay otra propuesta muy interesante que justamente tiene que ver con
generar un dirigible que es como un dron, pero en grande, 25 canchas de fútbol. ¿Es el dirigible que hemos visto en las películas de Lleno de Gas? ¿O es un Exactamente, dirigible? como esos dirigibles, que están proveyendo internet súper fuerte, 5G, al Congo, por ejemplo. Entonces, el acceso a la conectividad podría ser un tema que en unos cuantos años, a partir del 2024 aproximadamente, comience a ser democratizado con mucha fuerza. Y además que llegue hasta el último rincón, porque la ventaja de Exactamente. Starlink es que tengo entendido que hay 240 satélites iniciales, Así van es. a haber 600 y va a llegar a ser como 2000. Si lo dejan poner todo eso toda esa chatarra en el espacio, porque también Que es otro de los temas. Es uno de los temas, ¿no? Pero lo relevante es que ¿puede el Perú participar en una cosa así? ¿El Starlink puede ponernos una realidad que hay un satélite? El Perú accesible? el Perú ha dicho, y lo han formalizado además, de que la conectividad es un derecho. Y eso ha sido un tema pionero, porque estamos Pero hablando... cuando la gente más que hizo averiguaciones y se podían venir a pedir licencia para Starlink y todo, les han dado un permiso, pero dice que medio a regañadientes, entonces no están muy seguros si van a entrar al Perú, ¿no? Y es que la pregunta también tiene que ver cuánto estamos entendiendo lo que se necesita para acoger esa Porque tecnología. además es adiós computadoras regaladas por el Estado, o sea, eso llevaría a que más bien tengas un sistema mediante el cual la gente ahora sí va a poder acceder al Internet de manera estable, sin tener Claro. necesidad de energía O sea, eléctrica. en otras palabras, el dispositivo no tiene que traer el Internet, sino Así que es. ya lo coge directamente Así como es. si estuvieras en el Wi-Fi de tu casa. Y puedes ver cualquier cantidad de canales también que ellos van a distribuir. O sea, Pero imagínate este 5G articulado a una segunda cuestión que se llama el IoT, que es un tejido, es cómo te teje el Internet entre personas y cosas. Claro. Y yo sé cómo te desplazas. Ya con el celular tú sabes que te están monitoreando cada paso, ¿no? Hacia dónde vas, cómo vas. Perfecto. Esa gran cantidad de información georreferenciada, en donde yo sé tus patrones de consumo, de compras, se puede decir que es como un tejido que nos está conectando. Entonces yo sé qué compras, qué es lo que te gustaría comprar cuando vas a un centro comercial, te llegan mensajes de texto al celular diciéndote compra esto, compra el otro. Eso se da porque estás conectado a la Matrix. Esa Matrix, como la película, es el IoT, el Internet de las cosas, ¿no? Y además... que significa un Internet que está dedicado a la fabricación de cosas y también a la ubicación de todos los objetos que tú necesitas. ¿Es que así? conecta Que conecta. la realidad de personas y objetos, Ok. y que además puede tener... Perdón, entonces tiene que ver también con el remoto para poder manejar la casa, el remoto para manejar Exacto. una fábrica. Entonces, antes teníamos para apagar las luces de nuestra casa, ¿no? Claro. Y le llamamos eso domótica. Pero luego el IoT se va a la ciudad y lo que tú tienes es que en cualquier parte del mundo puedes estar apagando o prendiendo un caldero en una metalmecánica en donde se está fundiendo aluminio, por ejemplo. Entonces, estás hablando de cómo a través del móvil te conectas con todos esos objetos e incluso le puedes agregar la inteligencia artificial para que ésta, con algoritmos, pueda gestionarte tu empresa, tu producción, por ¿Cómo ejemplo. se aplica, para hablar ahora sí en bruto, como diríamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, todas estas ventajas a los que están sembrando en las cooperativas cafetaleras un excelente café? Y que yo los he visto, cuando nadie tenía antenas, ellos tenían la capacidad de poder recibir la señal directa del Internet para saber cómo estaban los mercados. Buenísimo. Lo primero es, imagínate cómo la tecnología, al articularse con el cultivo, te puede monitorear si el suelo tiene los suficientes nutrientes en ese momento. Y eso se hace, ¿eh? Ahora se hace. Así es, ¿cierto? Claro. si tienes la humedad requerida para el cultivo y si no, recién activas el sistema por goteo de precisión, Así es. en donde el agua es eyectada, por decirlo así, Hay unas cuantas empresas agroindustriales del Perú que que ya- lo hacen, pero no está integrada a un sistema. Y en Israel también, o sea, en Así es, Israel claro. donde está la tecnología clave, en Chile también. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esta tecnología te permite ir viendo el suelo, el crecimiento y generando trazabilidad, es decir, cómo comienzas con el proceso hasta cómo termina en el mercado. Y la historia de toda esta información la puedes ir registrando como un proceso evolutivo en una app, Claro. en un celular e incluso llegar hasta el cliente final. Y te puede permitir predecir, por ejemplo, cómo va a ser la conducta del mercado por la oferta. Es decir, en Así todo es. el mundo podrías tú saber si en China va a haber cuánto. Ya está viendo eso, pero esos cálculos un poco a ojo de buen cubero. Y eso lo puedes hacer gracias a que Claro. puedes integrar Integrar todo. grandes informaciones en una sola plataforma. Para un campesino chico, para bajar un poco a tierra,
a un campesino chico, pequeño, o asociado a una cooperativa, eso implica información que podría ser excelente para mejorar la calidad de lo que produce. Por supuesto. Y probablemente podría utilizar parte del suelo para algunos productos agroindustriales que no son el tradicional café, por ejemplo, ¿no? Así es, y eso te permite generar sistemas de valor agregado, es decir, no te quedas en un solo producto y un modelo de negocio en donde te concentras en monocultivos, Claro. sino que articulas varios tipos de cultivos y generas sistemas de valor agregado. Ahora, lo fundamental es que no solamente está lo digital, sino que hay tecnologías que te permiten capturar agua del aire y poder generar digamos, el regadío necesario para tu hectárea. Entonces, estamos hablando que hay tecnología que se articula con la digitalidad, pero que es también ecosostenible. Entonces, me parece que este es un poco el binomio que tenemos que generar. Hay una transformación en la producción de alimentos que es vital para todo el mundo, que significa poder producir mejores alimentos. El otro día hacíamos una denuncia acá de que el ají del Perú tiene 70% de tóxicos y lo tiene el tomate en 45%. O sea, es decir, alimentos que tienen alto consumo, aquí se aplican tóxicos que están prohibidos en Estados Unidos y en otros países. Entonces, un gran dilema es, la gente quiere que se cultive pues en granjas, en huertas con control efectivo. Y la tecnología aporta ahora esa capacidad. Yo he visto algunas imágenes de Holanda, ¿no? Donde hay gigantescos hangares, ¿no? Donde se crecen enormes cantidades de plantas. Leí, por ejemplo, que eran 38 millones de tomates, no me acuerdo si En cultivos verticales. En cultivos verticales, exactamente. O sea, que son como estantes, ¿no? Y Sí. con riego que cae a goteo, ¿no? Exactamente, lo que sucede es que Y todo está programado por computadora. Todo Así es es. informática, todo es digital ahí. así es, Claro. y el control de plagas y todo se va desarrollando Claro. con sensores, ¿no? Entonces, sensorizas para poder capturar la información que tú requieras, Claro. sea de plagas, de aire, temperatura, ingredientes, Claro, etcétera, ¿no? Que claro. tenga la tierra. Entonces, cuando pensamos en este tipo de iniciativas de cara al campesino pequeño, tenemos que ver que hay muchas tecnologías que el gran desafío está en poderlas también industrializar y articular con lo digital. Claro. Entonces, este tipo de emprendimientos como el de Leutec, por ejemplo, en donde un emprendedor crea esta hélice que capture el agua y que puede ayudar a muchísimas hectáreas para los campesinos, es espectacular. Pero la pregunta, ¿quién asume la posta para democratizar el recurso? Porque va a generar un retorno muy importante. Ahí es donde entra el Estado. Sí. Pero también puede entrar con privados, como Puede- ustedes que hacen, digamos, el proceso de innovación. Pero el gran obstáculo en el Perú, Sí. y terminamos la entrevista, tiene que ver con qué? Con el problema de que el gobierno del Perú no, le corre la digitalización en muchos sectores. No digo que lo haga el propio gobierno actual, se trata de que en general nunca hemos entrado, a pesar que hace 20 años tenemos proyectos de digitalización del Estado, ¿no? Y conocemos muy bien los esfuerzos que ahí se hacen, pero todos son parciales. Y todos son esfuerzos muy limitados porque no parece haber un objetivo, que lo has dado tú ahora, que es Sí. que la digitalización permite prever el futuro y permite a muchas angustias que tenemos irlas resolviendo con apoyo a la tecnología, ¿no? Correcto. Y tenemos una Secretaría de Gobierno Digital que en realidad está haciendo denostados esfuerzos realmente impresionantes Sí. por generar laboratorios en las regiones que estén mentoreados y fortalecidos por este espacio de experimentar con fórmulas de acceso a servicios públicos, a información pública, la interoperabilidad que también se necesita entre los que hace el Estado. ¿Sabes cuál es la gracia de la innovación en el sector público? Cuando nosotros pensamos en lo digital, que nos está conectando con momentos de vida del ciudadano. Pero falta mucho porque cada uno tiene su feudo. Entonces, pero el gran tema es cuando se muere alguien, cuando yo genero una empresa y tengo que hacer 4 trámites en distintas instituciones, Sí. SUNAT, SUNARP, tal, o sea, lo que Acá fuese. hicieron un sistema de cajeros rápidos que te atendían los trámites y ha muerto de Los inanición, MAX. no le dan plata. Así es. Los módulos de atención al ciudadano. Así es, que murieron. Están ahí 3 o 4, pero ahí quedó en modelo. Bueno, yo quisiera seguir prácticamente toda la tarde conversando contigo, Alfredo, y te digo de que realmente hemos tenido una conversación muy, muy ilustrativa
de lo que debe ser el futuro y con cosas muy prácticas, ¿no? Esto hay que empezar a crear una corriente en el país que se comprometa con este tipo de innovaciones, ¿no? Y tu empresa se dedica a eso y habrá oportunidad de hablar nuevamente sobre ello. Te agradezco muchísimo. Un placer, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, la innovación y la digitalización son herramientas esenciales para el cambio y eso tiene que ceder ante los arrestos conservadores de la gente que no quiere producir en su mente, en su corazón, en su vida práctica, nuevas actitudes, nuevas formas de ver la realidad que permitan que este país afiance, se vuelva más moderno y tenga mejores servicios para su población dentro de la idea de darle una mejor vida a todos. Vuelvo con ustedes en la próxima edición de Sin Floro. Gracias por la atención prestada. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las capacidades organizacionales claves? Que eran cultura, personas, procesos y estrategia. Y en la segunda vimos cómo es que podemos gestionar este cambio cultural. Ahora vamos a aterrizar el proceso con lo que se denomina la gestión de cartera de proyectos de innovación. Cuando nosotros abordamos la innovación y la cultura, tenemos que entender dos cosas claves. La innovación está buscando resultados y para ello busca resolver un problema, satisfacer una necesidad, busca que lo que se haga como generación de valor tenga de manera concreta un impacto en el cliente, en el usuario. Es decir, resolver el problema, satisfacer la necesidad o mejorar una situación determinada. Cuando se habla de cultura, estamos viendo cómo vamos a instalar una personalidad de la organización que crea ventaja competitiva. Entonces, la ventaja competitiva en estricto de una empresa es la cultura. Y por lo tanto, la cultura se traduce en resultados que pueden ser generados por una estrategia de innovación. Este es el binomio que tenemos que entender para poder decir por qué hablar de proyectos o cartera de proyectos resulta tan importante. Muy bien. Cuando nosotros sabemos que nuestra cultura tiene que generar resultados y es lo que nos caracteriza como ventaja competitiva, porque el modo de poder crear valor es único e irrepetible de cada empresa, entonces decimos, ¿y cuáles son los proyectos que se están motorizando para poder llevar a cabo estos resultados? Y ahí vamos al tema. La cartera de proyectos normalmente se divide en tres tipos de innovación. La innovación incremental, que son aquellos proyectos que buscan generar valor a la empresa a nivel de mejoras. El otro punto es la innovación evolutiva, que busca que la empresa desarrolle nuevos productos o servicios, pero en un segmento que ya tiene conquistado. Y el tercero es la innovación radical, que busca no solamente nuevos productos y servicios, sino también nuevos segmentos o generar accesos a segmentos que antes no podían tener acceso. Entonces, cuando enfocamos los modos de crear valor, la cultura se traduce en el modo en que la empresa crea valor, en los modos de crear valor, en ese momento tenemos que decir, ¿para qué? Y es ahí cuando los proyectos tienen estas tres categorías. Un producto que ya existe, con una mejora para el segmento que ya yo atiendo, es una innovación incremental que vale la pena. ¿Qué tipo de metodologías, qué formas de trabajo articuladas voy a crear para motorizar este proceso que se articula mucho con la excelencia operativa que normalmente se llama la mejora continua? ¿Cómo volcamos un proceso de permanente mejora continua para que nuestra operación sea brillante, óptima, impecable?
Perfecto, se articula con eso y dice, vamos a hacer que este producto tenga incremento a nivel de valor porque va a satisfacer mejor la necesidad que ya estaba satisfaciendo. ¿Qué tipo de metodologías podríamos utilizar para eso? ¿Qué formas de trabajo nos permiten construir más ágilmente lo que el cliente ya está necesitando? Y esto es muy importante porque la innovación incremental está muy ligada al core del negocio, a la esencia del negocio. Ahí es donde podemos impactar con mucha fuerza en nuestra estrategia de cambio cultural, porque es donde más se va a estar practicando y también mayor inversión puede haber a nivel de la innovación, porque estamos mejorando lo que ya existe. Entonces, muy importante a nivel de presupuesto, saber que la asignación que se le da al tema de innovación incremental siempre va a ser mayor que las otras innovaciones, porque finalmente está optimizando lo esencial del negocio, lo que ya se está vendiendo. En lo evolutivo, en cambio, estamos siendo osados y aún más, porque ya no solamente incrementamos el valor de algo que ya tenemos, sino que queremos crear un producto complementario, un nuevo tipo de servicio que estaba siempre deseando ser lanzado porque los clientes lo querían, pero nunca existió la oferta y nosotros decimos, vamos a tener esta oferta para este segmento que ya estamos atendiendo. Cuando tú tienes claridad sobre eso, podemos ya decir que estamos evolucionando a un modelo de negocio que articula nuevos productos y nuevos servicios. Por eso se llama innovación evolutiva. A nivel de presupuesto no puedes asignar tanto como lo incremental. Tiene que ser un poco menos, porque finalmente estás ensayando con productos y servicios que van a ir entrando en el mercado y obviamente tu capacidad para poder equivocarte también tiene que ser pensada a nivel de presupuesto. ¿Cuánto le voy a asignar para poder jugar con posibilidades y de 7 opciones, 2 o 3 puedan quedar instaladas dentro del mercado con éxito? El tercer aspecto son las innovaciones de carácter radical. Cuando hablamos de las innovaciones de carácter radical, son los tipos de proyectos que nos permiten a nosotros ya ir más allá. Es crear el futuro. ¿Qué es lo que podríamos nosotros tener como organización si mutáramos? Si cambiáramos por completo, ¿qué tipo de servicios, modelos de negocio, nuevos productos tendríamos que tener para poder dar un tipo de oferta que antes nadie daba y además a un segmento al que nadie atendía porque no tenía acceso a ese tipo de propuestas de valor o un nuevo perfil de cliente que nadie había visto? Esto es uno de los aspectos más difíciles, pero tiene que ver con la estrategia de la empresa. La innovación radical está centrada en aquello que podría ser la propia competencia de la empresa en un futuro, que podría ser que se caiga a pedazos. Y tengo yo que crear este nuevo servicio, este nuevo producto, este nuevo modelo de negocio para poder reinventarnos. Porque es un nuevo segmento, no quiere decir que estoy creando personas nuevas, sino creo nuevos perfiles para poder abordar consumidores hiperinteligentes, por ejemplo, que son mucho más selectivos en su compra, o formas en las que estoy llegando a otro tipo de generaciones que antes no estaban dentro de mi cartera de clientes. Estos aspectos son claves y les voy a explicar ahora por qué. Cuando uno trabaja proyectos incrementales, evolutivos y proyectos que son radicales, tenemos que ver que el presupuesto no va a exceder en una empresa innovadora más del 30%. Es bastante dedicar 30% del presupuesto a la innovación. Pero es justo esos escenarios los que nos van a permitir viralizar las nuevas prácticas que queremos instalar. Entonces, más allá de que el que esté encargado de la cultura de la empresa se encargue de los proyectos de innovación, lo que tenemos que ver es cómo estos proyectos son canales ejemplares para motorizar las nuevas prácticas que queremos difundir, socializar y aprender a nivel del conjunto de la organización. Esto nos va a dar lecciones aprendidas, no solo de cómo podemos aprender, sino la capacidad que tenemos para poder voltear y ver qué hay que mejorar, porque lo que se hace se está haciendo mal, o lo que se hace se está repitiendo y podríamos crear mucho más valor.
Entonces, ¿qué tenemos que desaprender? ¿Qué tenemos que aprender, reaprender? ¿Y cuáles son los métodos de trabajo que esto va a implicar? Rutinas, rituales, formas en las que vamos a incidir directamente en la práctica de las personas. ¿Cuáles son estas reglas que estos equipos de innovación están utilizando y se podrían transversalizar a lo largo y ancho de la empresa? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer porque si tenemos un muy buen espacio para irradiar prácticas es cuando se concretan en proyectos reales.